Dicen que el silencio es oro. Dicen que el silencio es paz, que en la ausencia de ruido uno encuentra la tranquilidad, el descanso, el reencuentro con uno mismo. Mienten. El silencio verdadero, el silencio absoluto, no es paz, es una violencia, es una presión física que te aplasta el cráneo desde dentro. Es el sonido de tu propia biología gritando por ser reconocida en un vacío que se niega a aceptar tu existencia. Yo he estado allí. Yo he caminado por el lugar donde el sonido va a morir. Y he visto la ecuación. Mi nombre es irrelevante. En los informes policiales, soy el sujeto del incidente del 18 de noviembre. En los registros médicos, soy el paciente con tinnitus crónico y paranoia severa. Pero en la torre a Etelgard, soy el hombre que pulsó el botón que no debía existir. La torre a Etelgard, un monolito de cristal negro y acero que desgarra el cielo del distrito financiero. 45 pisos de arrogancia arquitectónica. Yo trabajaba allí como ingeniero acústico. Mi trabajo era simple: asegurar que las salas de juntas fueran herméticas, que el ruido del tráfico no molestara a los ejecutivos y que los secretos corporativos no se filtraran a través de los conductos de ventilación. Vivía obsesionado con las frecuencias, con los decibelios, con la forma en que el sonido viaja a través de la materia. El edificio era una maravilla moderna, excepto por una superstición arcaica. Como muchos rascacielos, no tenía piso 13. En el panel del ascensor, el botón pasaba del 12 al 14. Es una tontería, un guiño al miedo humano en medio de la ingeniería de precisión. El piso 13 existe físicamente, por supuesto, pero se le llama 14 para no tentar a la mala suerte. O eso creía yo. Todo comenzó un martes por la noche. Me había quedado hasta tarde calibrando unos micrófonos en el piso 40. Eran las 2 de la madrugada. El edificio estaba vacío, respirando con ese zumbido eléctrico de baja frecuencia que solo los edificios vacíos tienen. Entré en el ascensor de servicio, el grande, el que se usa para cargar muebles y equipos pesados. Estaba cansado, me dolía la cabeza. Pulsé el botón de la planta baja, el lobby. Las puertas se cerraron con un suspiro hidráulico. La cabina comenzó a descender. Cerré los ojos, apoyando la frente contra el metal frío de la pared. Sentía el descenso en el estómago. 40, 30, 20. Y entonces el ascensor se detuvo. No fue una parada brusca, fue una desaceleración suave, casi imperceptible, como si la cabina hubiera entrado en una zona de gravedad diferente. Abrí los ojos. El panel de los botones parpadeaba. La luz no estaba en el 12, tampoco en el 14. Había un botón nuevo. Juro por mi vida que ese botón no estaba allí cuando subí. Estaba situado justo en el espacio vacío entre el 12 y el 14. Era un botón pequeño, de un plástico negro mate, sin luz interior, pero tenía algo grabado en blanco. Una inscripción que mis ojos tardaron unos segundos en enfocar debido al parpadeo de las luces del techo. 13B. No piso 13. Piso 13B. Como si fuera un sótano en el cielo. O un anexo. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera pulsar el botón de apertura de puertas o la alarma de emergencia, las puertas del ascensor se deslizaron, se abrieron. Lo primero que noté no fue lo que vi, fue lo que dejé de oír. El zumbido del motor del ascensor desapareció. El leve pitido de mi reloj digital se desvaneció. Incluso el sonido de mi propia respiración parecía haber sido cortado con una navaja. Frente a mí se extendía un pasillo. No se parecía a los pasillos corporativos de la torre a Etelgard, con sus alfombras grises y sus luces LED blancas. Este pasillo era orgánico. Las paredes parecían hechas de un material poroso, oscuro, como hormigón,
mezclado con ceniza volcánica. El suelo no tenía alfombra, sino una superficie negra, gomosa, que absorbía la luz. No había puertas, solo el pasillo extendiéndose hacia una oscuridad curva. Debía haber cerrado el ascensor. Debía haber golpeado el botón del lobby hasta romperme los dedos. Pero soy un ingeniero acústico, y lo que me atrajo, lo que me sacó de esa cabina como un pez atrapado en un anzuelo, fue la curiosidad por esa acústica imposible. Di un paso fuera. Mis zapatos de suela dura golpearon el suelo negro. Pero no hubo clac, no hubo sonido de impacto. Fue como pisar una almohada en el fondo del océano. La vibración subió por mi pierna, confirmando el contacto, pero el oído no registró nada. El piso 13B no solo estaba insonorizado, estaba muerto. Avancé. Las puertas del ascensor se cerraron a mi espalda. Me giré esperando escuchar el golpe metálico. Nada. Solo vi las puertas unirse en un silencio visual absoluto. Estaba atrapado. Comencé a caminar. La presión en mis oídos aumentó. Era esa sensación que tienes cuando un avión desciende rápido, pero multiplicada por 10. Sentía que mis tímpanos iban a estallar hacia afuera, succionados por el vacío sonoro del entorno. Intenté hablar. Dije, «Hola». Sentí mis cuerdas vocales vibrar. Sentí el aire salir de mi garganta. Sentí mi lengua moverse contra el paladar, pero no escuché mi voz. El pánico, frío y agudo, se clavó en mi pecho. Grité con todas mis fuerzas, un alarido que debería haber roto cristales. Silencio. Era como gritar en un sueño. La frustración fue inmediata y violenta. Me llevé las manos a la garganta, comprobando que seguía allí. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que por conducción ósea pude escuchar un eco sordo dentro de mi cráneo. ¡Pum! 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 Ese era el único sonido en todo el universo, mi propio miedo. Seguí avanzando por el pasillo curvo. Las paredes cambiaron. Ya no eran de hormigón liso. Empezaron a tener textura. Al acercarme, vi que estaban cubiertas de escritura. Miles, millones de pequeños caracteres grabados en la superficie oscura. Me acerqué a la pared. La luz era tenue, proveniente de unas tiras bioluminiscentes en el techo que no emitían zumbido alguno. Entrecerré los ojos. Eran números, símbolos, variables. Era matemática. Filas interminables de cálculo diferencial, de física cuántica, de acústica teórica. Reconocí algunos símbolos. La variable para la longitud de onda, el coeficiente de absorción. Pero estaban dispuestos de una manera que desafiaba la lógica. No era una fórmula para medir el sonido. Era una fórmula para restarlo. La ecuación del silencio absoluto. Alguien o algo había convertido este piso en una máquina. Una máquina diseñada para resolver una imposibilidad física. La anulación total de la vibración en el universo. Seguí leyendo las paredes mientras caminaba, hipnotizado. La ecuación se volvía más compleja a medida que avanzaba y más perturbadora. Empezaron a aparecer variables que no eran números, eran nombres. Sujeto 45, frecuencia vocal eliminada. Sujeto 89, resonancia cardíaca anulada. Nombres de personas. Nombres de antiguos empleados de la torre que habían desaparecido años atrás. La ecuación no solo restaba ruido, restaba vida. Convertía la biología en una variable de valor cero para equilibrar la fórmula. Llegué al final del pasillo. Se abría una sala circular, vasta, con un techo abovedado que se perdía en la oscuridad. En el centro de la sala había un escritorio de caoba antiguo, fuera de lugar en este edificio futurista. Y detrás del escritorio había una silla, y en la silla había alguien. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Llevaba un traje gris, de corte antiguo, de los años 70. Estaba sentado con una postura rígida, perfecta. Sus manos descansaban sobre el escritorio, entrelazadas. Me acerqué. Mis pasos seguían siendo mudos. El hombre levantó la cabeza. No tenía boca.
No es que se la hubieran cosido, no es que tuviera una cicatriz, es que la piel era lisa, continua desde la nariz hasta la barbilla. Una evolución forzada, una adaptación al entorno. Sus ojos, sin embargo, eran expresivos. Estaban llenos de una tristeza infinita y un cansancio geológico. Me miró, y en mi mente, sin sonido, escuché su voz. No era telepatía. Era como si la ecuación misma estuviera vibrando en mis neuronas. «Has encontrado el error», dijo la voz en mi cabeza. «El decimal que sobra». Intenté retroceder, pero mis piernas pesaban toneladas. «¿Buscas el silencio, ingeniero?», continuó la voz. «Todos lo buscan. El mundo es demasiado ruidoso. Pensamientos, máquinas, latidos, gritos. El ruido es caos. El silencio es orden. Aquí estamos perfeccionando el orden». El hombre sin boca se puso de pie. Su movimiento fue fluido, sin el crujido de la ropa, sin el roce de la silla. «El piso 13B no es un lugar», explicó. «Es un filtro. La torre Aethelgard actúa como una antena. Capta el ruido de la ciudad, la furia, la ambición, y lo canaliza hacia abajo, hacia nosotros. Nosotros lo procesamos, lo convertimos en nada, mantenemos el equilibrio. Si nosotros dejáramos de trabajar, el ruido de la humanidad colapsaría la realidad». Señaló las paredes llenas de fórmulas. «Pero la ecuación siempre está incompleta. Siempre hay un resto. Siempre hay una vibración residual que se niega a morir. La vida es ruido. Para alcanzar el silencio absoluto, la vida debe ser factorizada». El hombre extendió una mano hacia mí. «Te necesitamos. Tu oído es sensible, entiendes las frecuencias, puedes ayudarnos a encontrar el cero, el verdadero cero». En ese momento entendí lo que querían. No querían matarme, querían integrarme, querían que yo fuera parte de la pared, una variable más para anular el caos. Querían borrar mi boca, sellar mis pulmones y dejar solo mi mente procesando números en la oscuridad eterna. El terror rompió la parálisis. Me di la vuelta y corrí. Corrí hacia el pasillo oscuro. Corrí sin escuchar mis propios pasos, lo cual hacía la experiencia más pesadillesca, como huir flotando. Sentía la presencia del hombre sin boca detrás de mí. No corría, no necesitaba correr. Él era el dueño del espacio. La presión en mis oídos aumentó hasta el dolor agudo. Sentí un hilo de sangre caliente bajar por mi nariz. Mis tímpanos estaban cediendo. La ecuación estaba tratando de corregirme. Estaba tratando de silenciar mi corazón, que latía demasiado fuerte, demasiado caótico. Mis pulmones ardían. No había aire suficiente. El aire allí era estático, muerto. Vi las puertas del ascensor al final del túnel curvo. Estaban cerradas, una línea plateada en la negrura. La voz resonó en mi cabeza, más fuerte, más agresiva. «Es inútil. El ruido es dolor. Acepta la quietud». Me lancé contra las puertas del ascensor. Golpeé el metal con mis puños. Golpear algo y no oír el impacto es una sensación que te disocia de la realidad. Sentía el dolor en los nudillos, pero mi cerebro me decía que no había pasado nada. Busqué el botón. No estaba. El panel de llamada había desaparecido. La pared era lisa. Me giré. El hombre del traje gris estaba a 10 metros. Caminaba despacio. Y detrás de él, la oscuridad del pasillo se movía. Las sombras se despegaban de las paredes. Eran otros. Decenas de ellos. Figuras con trajes de diferentes épocas. Secretarias de los 50. Ejecutivos de los 80. Obreros de la construcción. Todos sin boca. Todos con esa mirada de tristeza y hambre. Los ingenieros del silencio. Me acorralaron. Cerré los ojos. Pensé en el sonido más fuerte que podía recordar. Pensé en un concierto de rock. Pensé en un martillo neumático. Pensé en el llanto de un bebé. Pensé en un trueno. Grité. No con la garganta. Grité con la mente.
Proyecté todo el ruido mental, todo el caos de mis recuerdos, toda la música desafinada y los gritos de furia que había almacenado en mi vida. Si ellos querían orden, les daría caos. Sentí una vibración. El suelo tembló. La ecuación en las paredes comenzó a brillar con una luz roja, enfermiza. Las figuras se detuvieron, llevándose las manos a donde deberían estar sus oídos. Se retorcían. Mi caos interno, mi ruido sucio, estaba contaminando su perfección matemática. El ascensor a mi espalda emitió un sonido. Fue el sonido más hermoso del mundo. Un ding, agudo, mecánico, real. Las puertas se abrieron. Me dejé caer hacia atrás, dentro de la cabina. Las figuras se lanzaron hacia mí, sus rostros lisos distorsionados por la agonía del ruido que yo proyectaba. Pero no podían cruzar el umbral del ascensor. El ascensor era una cápsula de ruido, de maquinaria, de imperfección. Pulsé todos los botones. Golpeé el panel con mis manos ensangrentadas. Las puertas comenzaron a cerrarse. Justo antes de que se sellaran, vi al hombre del traje gris una última vez. Estaba pegado al cristal invisible que separaba el 13B del hueco del ascensor. Me miró y vi cómo su piel comenzaba a abrirse donde debería estar la boca, desgarrándose en un grito mudo de frustración. Las puertas se cerraron. El ascensor se sacudió violentamente. Las luces parpadearon. Sentí la gravedad. El zumbido del motor regresó. Un rugido glorioso y ensordecedor. Caí al suelo de la cabina, llorando, riendo, escuchando el sonido de mis propios sollozos, el sonido de mi ropa rozando el suelo, el sonido de mi sangre goteando. El ascensor se detuvo en el lobby. Cuando las puertas se abrieron, el guardia de seguridad nocturno me encontró ovillado en un rincón, sangrando por la nariz y los oídos, gritando que subieran el volumen de la radio. Me sacaron de allí. Me llevaron al hospital. Diagnóstico: barotrauma severo y un brote psicótico agudo. Nadie me creyó, por supuesto. Dijeron que el ascensor se había atascado entre pisos y que el pánico me había hecho alucinar. Dijeron que el piso 13B no existe en los planos, que es un espacio técnico, un vacío estructural para la ventilación. Pero yo sé la verdad. Renuncié. Me mudé de la ciudad. Ahora vivo en una casa cerca de una estación de trenes. Necesito el ruido. Duermo con la televisión encendida. Tengo 3 perros que ladran a cualquier cosa. Pero a veces, en las horas muertas de la madrugada, cuando el tren no pasa y los perros duermen, lo siento. Siento esa presión en los oídos. Siento que el mundo se vuelve algodonoso. Y escucho, dentro de mi cabeza, la voz del hombre sin boca, susurrando números, susurrando variables, tratando de resolver la parte final de la ecuación, tratando de restarme a mí, porque cometí un error al huir. Me llevé algo conmigo. Ayer me miré en el espejo. Había un silencio absoluto en el baño. Y por un segundo, solo por un segundo, vi que la línea de mis labios se desvanecía, como si alguien estuviera pasando un borrador sobre mi boca. Grité para romper el silencio. Grité hasta que mi boca volvió a ser carne. Pero sé que volverán. La ecuación debe ser balanceada. El silencio tiene hambre, y yo soy el decimal que falta. Si alguna vez estás en un ascensor y ves un botón que no debería estar ahí, o si de repente el mundo se queda demasiado callado, grita. Grita como si tu vida dependiera de ello. Haz ruido. Rompe algo. Canta. Porque el silencio no es paz. El silencio es el final. Esta es la advertencia. No busques el piso que falta. No intentes corregir el caos. El caos es lo único que nos mantiene reales. Buenas noches, y que el ruido os acompañe. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día
desenterramos un miedo nuevo, no querrás perdértelo.